Bienvenidos, nosotros somos el grupo número 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Mariano Gálvez. Nuestro grupo está conformado por William Pérez, José Flores y su servidora Melixa Mazariegos. Nuestro grupo hablará acerca de la Ley de Migración para el curso de Derecho Penal 2. Decreto 9598, Ley de Migración. La presente ley fue creada en 1998 con el objetivo de garantizar un ordenamiento en cuanto a la migración y tener un control en cuanto a la salida y entrada de los guatemaltecos y extranjeros en territorio nacional. La Ley de Migración garantiza la entrada, permanencia y salida en territorio nacional en cuanto a los guatemaltecos y extranjeros, siempre y cuando se cumpla lo que ésta regula. En Guatemala se ve que muchos guatemaltecos emigran porque viven en una pobreza extrema o simplemente por deseo quieren emigrar. Muchas de las personas culpan a la incapacidad del Estado de Guatemala, por lo cual emigran, ya sea individual o con su familia. La naturaleza jurídica se establece a raíz de su marco constitucional en el artículo 26 y 27 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo 26 nos regula la libertad de locomoción, la cual establece que toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia sin más limitaciones que las establecidas por la ley. El artículo 27 nos regula el derecho de asilo, el cual establece que Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales. La Ley de Migración nos establece en su artículo primero su objeto, el cual es garantizar un eficaz ordenamiento migratorio, regulando la entrada y salida de nacionales y extranjeros del territorio nacional, así como la permanencia de estos últimos dentro del mismo. Esta ley regula todos los requisitos, procesos administrativos del régimen migratorio, así como las instituciones encargadas para el cumplimiento. En la Ley de Migración se tiene a la vista sus principios, los cuales se enmarcan como un conjunto de garantías individuales para los ciudadanos guatemaltecos y nacionales extranjeros otorgados por el Estado de Guatemala. Dentro de estos principios se encuentran los siguientes. El principio es el de derechos humanos y garantías individuales, el cual trata de las funciones que el Estado promueve para el pleno respeto de los derechos inherentes que se posee, no se exceptúa a los migrantes, ya que se respeta la equidad de género y etnia. Se promueve la vida, la justicia, la libertad de locomoción y el desarrollo. El segundo principio es la dignidad de la persona migrante, ya que para el proceso migratorio es importante salvaguardar la dignidad del particular que se constituye en esta materia. La misma institución regula el procedimiento respectivo para guardar el respeto a la dignidad, así como el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala. El principio es la solidaridad, ya que el Estado de Guatemala se ha enfocado en transmitir la solidaridad a toda la población migrante guatemalteca en el extranjero, así como los migrantes establecidos dentro del territorio nacional. Se basa en la atención, asistencia y protección para la población migrante y se prioriza la atención de acuerdo a las numerosas personas por edades, sexo, etnia y situación económica. El cuarto principio es la no discriminación y equidad, ya que el Estado de Guatemala proveerá la no discriminación de sus migrantes por su condición étnica o de género, garantizando brindar los servicios públicos y accesibles, así como la igualdad y pertinencia de la cultura de todos. Gracias. Hola, mi nombre es William Pérez. Les voy a explicar un poco sobre autoridades migratorias, categorías migratorias, documentos de viaje, visas y control migratorio. Dentro de la máxima autoridad migratoria tenemos lo que es el Ministerio de Gobernación, que lo hace a través de la Dirección General de Migración, que es una dependencia más de este ministerio. El artículo 4 de la Ley de Migración regula las funciones de la Dirección General de Migración, como número 1, velar por el cumplimiento de las disposiciones de la ley. 2, garantizar la entrada, salida y permanencia de los guatemaltecos nacionales y extranjeros y que se realice de acuerdo a lo preceptado en la ley, así como también aplicar las sanciones correspondientes para quienes infrinjan las disposiciones de la ley. En la integración de la Dirección General de Migración tenemos al director general adjunto, subdirectores, gerentes, jefes y todo el personal requerido en materia. Como requisito para ser director general de migración
tenemos que sea guatemalteco de origen, que esté en pleno goce de sus derechos ciudadanos, ser mayor de 35 años de edad y ser reconocido por su honorabilidad. Dentro de las funciones del director de migración tenemos que tiene que darle cumplimiento y que se cumpla la ley, así como también resolver asuntos de su competencia. El artículo 10 regula sobre el Consejo Nacional de Migración, que está integrado por el ministro de Gobernación, el ministro de Relaciones Exteriores, el director general de migración, así como también el director del Instituto Guatemalteco INGUAD, Turismo, y el procurador de la Nación. El artículo 11 regula sobre las atribuciones de estos, en el cual debe ser adoptar las políticas y medidas para agilizar las acciones en materia migratoria, así como también realizar estudios y dictámenes que sean a través de la legislación y políticas migratorias para hacer las recomendaciones pertinentes. Categorías migratorias. Cuando hablamos de categorías migratorias estamos hablando de dos figuras en las cuales estamos hablando de los no residentes y de los residentes. Cuando hablamos de los no residentes estamos hablando de las personas en tránsito y personas turistas o visitantes. Las personas en tránsito se refieren a todas aquellas personas que con previa autorización de la Dirección General de Migración ingresan al territorio nacional y que no puede exceder su estadía de 72 horas. Cuando hablamos de las personas turistas o visitantes, son aquellas personas que también con autorización de la Dirección General de Migración pueden permanecer dentro del territorio nacional no excediendo de 90 días, en las cuales la Dirección General de Migración en su caso podrá solicitar que ellos acrediten lo que es los recursos económicos suficientes para su subsistencia. Cuando hablamos de los residentes estamos hablando de residentes temporales y residentes permanentes. Cuando hablamos de los residentes temporales estamos hablando de todas aquellas que ingresan al territorio nacional por un periodo de 2 años, en las cuales pueden dedicarse a una actividad lícita en forma temporal y que pueden optar a un trabajo remunerado o ya sea invertir en el país bajo su mismo capital. La solicitud de residencia temporal podrá ser bajo el seguimiento del procedimiento que la ley establece. Y cuando hablamos de residentes permanentes estamos hablando de todas aquellas personas que bajo previo autorización y cumplimiento de la ley han constituido su domicilio dentro del territorio guatemalteco. Y también podemos hablar de aquellas personas que el derecho de asilo ha sido reconocido por Guatemala y a la vez lo otorga a todos aquellos que son perseguidos por delitos de viaje. Cuando hablamos de documentos de viaje estamos hablando de todos aquellos que son emitidos por la Dirección General de Migración y consulados que son autorizados también por la Dirección General de Migración. Cuando hablamos de esos documentos de viaje estamos hablando de los pasaportes, tarjeta de visitantes y pase especial de viaje. Los pasaportes se clasifican en pasaportes ordinarios, oficiales y diplomáticos. Los pasaportes ordinarios son todos aquellos que son emitidos para las personas particulares, y cuando hablamos de los oficiales y diplomáticos estamos hablando de los pasaportes que son emitidos a los funcionarios públicos y que son de alto rango. El pasaporte es un documento reconocido internacionalmente en los cuales los guatemaltecos se identifican en un país extranjero, y de la misma manera los extranjeros al momento de ingresar al territorio guatemalteco. Cuando hablamos de la tarjeta de visitante estamos hablando de aquel documento que es emitido a una persona que pertenece a un determinado grupo, en los cuales no excederá de un plazo de 30 días su permanencia dentro del territorio guatemalteco y tendrá derecho a múltiples ingresos como también salida del territorio guatemalteco. Cuando hablamos del pase especial de viaje estamos hablando de un documento que será extendido a un determinado grupo artístico, deportivos, educativos, en las cuales será extendido por un plazo de 72 horas. También vamos a hablar sobre las visas. Las visas son constituidas y su autorización es de ingresos, permanencia y tránsito dentro del territorio guatemalteco, en lo cual será extendido por autoridad competente y bajo las regulaciones de la presente ley y su reglamento. Se clasifica en visa de turista, visa de residente, visa oficial,
visa de tránsito, visa diplomática, visa de negocio y visa de estudiantes. Cuando hablamos del control migratorio estamos hablando de cada organización, coordinación de los servicios relativos a la entrada y salida de los nacionales y extranjeros dentro del territorio guatemalteco, mediante la calificación de sus documentos y el estudio de los problemas que este movimiento se origina. El artículo 89 de la Ley de Migración regula que se considera ilegal la permanencia del extranjero dentro del territorio guatemalteco y que se encuentre en cualquiera de las siguientes situaciones. 1. Haber permanecido en el territorio guatemalteco o haber ingresado en un lugar no habilitado. Número 2. Haber ingresado sin someterse al control migratorio respectivo que la ley regula. Número 3. No cumplir con las disposiciones que regula la ley de acuerdo a la conformidad con la permanencia según lo preceptado en la ley de migración. Y número 4. Permanecer en el país después de haber vencido su plazo estipulado. Para el ingreso del territorio guatemalteco es importante que se realicen los puestos de control en materia migratoria y que esto será autorizado por la Dirección General de Migración a todas las personas extranjeras que entren y que deberán someterse a este control. Para la salida del país, la persona deberá hacerlo en los lugares ya autorizados por la Dirección General de Migración y para ello deben acreditarse bajo el documento que los identifica como personas extranjeras o nacionales. El artículo 93 de la Ley de Migración regula que la Dirección General de Migración, al momento de determinar que una persona se encuentra ilegalmente dentro del territorio guatemalteco, podrá solicitar no mayor de 10 días su residencia u autorización para permanecer dentro del territorio guatemalteco. De lo contrario, será expulsado del territorio nacional. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josué Flores y proseguiré con la explicación del tema. Haciendo un pequeño énfasis al control migratorio, cabe mencionar que el funcionario que permita la salida de alguna persona omitiendo alguno de los requisitos establecidos por la ley será sancionado conforme a derecho, según lo establecido en el artículo 419 del Código Penal, incumplimiento de deber. También les explicaré sobre los delitos del decreto 10/2015, que fue el que derogó y modificó algunas partes del decreto 95/98, denominado Ley de Migración, que era la anterior ley que estaba vigente. El decreto 10/2015 surgió por la necesidad de incorporar algunas partes que no se consideró cuando se promulgó el decreto 95/98. Con el decreto nuevo se contempló sobre todo el artículo que habla sobre el delito del tráfico ilícito de personas, que estaba establecido en el artículo 103 de dicha ley, la cual nos indica que comete el delito quien, con el fin de obtener de una manera indirecta o de manera directa, un beneficio económico o material, promueva o facilite la permanencia o salida ilegal del territorio nacional de una o más personas extranjeras, se sancionará con prisión de 6 a 8 años. Entiéndase este delito por la persona que brinde información o brinde los medios para que una persona pueda entrar a Guatemala o salir de Guatemala de manera ilegal, obteniendo así un beneficio económico para él de una manera directa o ya sea de una manera indirecta. También encontramos que en esta ley los artículos 104 y 105 fueron derogados de la anterior ley y asimismo modificando el artículo 106, quedando como una facilitación ilícita de permanencia, la cual consiste textualmente que es quien facilite ilícitamente la permanencia para obtener un beneficio de manera directa o de una manera indirecta con la creación de un documento de viaje o de una identidad falsa. Será sancionada con prisión de 6 a 8 años. Entiéndase por tal delito la persona que brinda documentos falsos para que una persona que no cuente con los documentos correspondientes establecidos por la ley permanezca en Guatemala, ya sea permisos, ya sean documentos de los cuales están establecidos en esta ley. Esta persona venga y cree estos documentos falsos
los entregue a otras personas extranjeras para que puedan permanecer en este país, estaría cometiendo tal delito. Así también el artículo 107, la cual nos habla de la facilitación ilícita de trabajadores migrantes del extranjero, la cual consiste que la persona que con el fin de obtener directa o de una manera indirecta un beneficio económico facilite, favorezca a entidades privadas que operan dentro del territorio nacional la contratación de personas migrantes extranjeras sin la autorización correspondiente, la cual será una sanción con prisión de 6 a 8 años. Entiéndase por tal delito esa situación donde una persona brinda a una empresa privada personal extranjero que no tenga la documentación correspondiente para poder permanecer. Entonces este delito lo comete la persona que le brinda a tales entidades los trabajadores para que puedan trabajar de manera ilegal. Así también el artículo 107 bis, que lo comete cualquier persona que trafique ilegalmente a los guatemaltecos con ánimo de lucro o de cualquier beneficio dentro del territorio guatemalteco, ya sea capte, aloje, oculte, traslade o transporte por cualquier vía o medio a guatemaltecos para emigrar ya sea a otro país sin cumplir con los requisitos legales. Entiéndase por tal delito que lo comete aquella persona que brinde, aloje, capte, oculte, traslade o transporte guatemaltecos para que puedan emigrar a otro país de manera ilegal. Este término se conoce más coloquialmente a la persona que comete el delito como coyote, y las personas guatemaltecas que emigran a otro país de manera ilegal coloquialmente se les dice mojados. O sea, entendiéndose más de una manera más simple de esta manera. Cabe mencionar que cuando se cometen este delito hay situaciones de agravantes, la cual nos indica que la sanción podría ser mayor si las personas que están siendo trasladadas de manera ilegal tienen alguna de estas características, como por ejemplo que sean menores de edad. También así la mujer migrante que se encuentre en estado de gravidez. Así también si la manera en la cual son trasladadas las personas de un lugar a otro de manera ilegal pone en peligro la integridad tanto física como la integridad psicológica. También que una de las personas que participa en dicho traslado ilegal sea un funcionario público. También que el autor o partícipe sea un notario, de manera que su conocimiento favorezca para la comisión de tal delito. Haciendo un pequeño énfasis en la ley, en septiembre del 2016 se toma la iniciativa de ley en un cuerpo legal que deroga el decreto 9598 con nombre de Código de Migración, entrando en vigencia el 1 de mayo del 2017, contemplando la creación del Instituto Guatemalteco de Migración, que será la institución encargada y competente para asumir todas las responsabilidades y funciones de los servicios y trámites migratorios. Teniendo en cuenta dichas leyes son las siguientes: la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Migración, la Ley de Nacionalidad, el Código de Migración, el Código Civil y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de acuerdos y convenios internacionales en materia migratoria. Para tener una mejor comprensión acerca de los temas y de los delitos, se brindará el siguiente caso práctico para poder comprender ciertas cosas. El señor Juan Omar Osorio se dedica a promocionar, facilitar y brindar información a personas extranjeras de lo concerniente de cómo entrar a Guatemala sin tener los documentos requeridos por la ley, siempre a cambio de una remuneración económica. Bueno, entonces el día 2 de septiembre le hacen un alto al pick-up
que manejaba el señor Marco Vinicio Navarro, el cual llevaba a inmigrantes de diferentes países de Latinoamérica que se dirigían a alguna parte de Guatemala. Entonces, luego de que le hicieron el alto al señor Marco Vinicio, se dieron cuenta de que las personas que iban a bordo no tenían los documentos correspondientes, a lo cual el señor Marco Vinicio Navarro acepta que estas personas están de ilegales. Por lo concerniente, él indica que para que no le den una sanción tan dura, él podría brindarles información de la otra persona que le brinda información a estas personas extranjeras para poder entrar de ilegal. Planteando de este modo si el señor Juan Omar y el señor Marco Navarro cometieron delito. Y sí, ambos cometieron el delito de tráfico ilícito de personas según lo establecido en el artículo 103 del decreto 10/2015. Debido a que ambas personas obtienen una remuneración económica y ambos están brindando y facilitando a personas extranjeras para poder entrar al territorio nacional, teniendo como sujetos activos al señor Juan Omar Osorio y al señor Marco Vinicio Navarro, teniendo como sujeto pasivo el Estado de Guatemala, teniendo como verbos rectores brindar, facilitar y promover, y teniendo el bien jurídico tutelado dañado del ordenamiento migratorio. Muchas gracias.